Hola amigos, hoy tenemos un tema bastante interesante que es el going to. Como es habitual en nuestras clases, vamos a estudiar cómo hacer oraciones afirmativas con going to, que significa voy. Son acciones eh, que se harán en el futuro próximo, es decir, por ejemplo, voy a llamar. Esa acción no la he realizado, pero ya estoy a punto de realizarla. Voy a trabajar. Lo mismo, voy a ir a trabajar es una acción que estoy por realizarla, es un futuro próximo. Es decir, que going to lo utilizamos para decir oraciones en futuro próximo, un futuro que se va a realizar en un segundo, en 2 segundos, en una hora. Esa es básicamente la connotación del going to. Tenemos nuestra estructura como es habitual. Tenemos el subject, el verb to be, el going to más otro verbo. Importante que analicemos los subjects y que entendamos que el going to siempre va a ir después del verbo to be. Absolutamente siempre. Es decir, que debemos memorizar esta regla gramatical para que nos ayude a comprender y nos ayude a hacer las oraciones de una manera afirmativa sin equivocarnos. Entonces es subject plus verb to be plus going to plus verb. ¿Ok? Miremos el primer ejemplo de esta sección. I am going to work. Yo voy a trabajar. You are going to sleep. Tú vas a dormir. He is going to drink. Él va a tomar. She is going to walk. Ella va a caminar. It is going to play. El perrito, el gatico, va a jugar. Notemos que siempre después del verbo to be va a ir el going to. Después del going to, usualmente utilizamos un verbo en su forma presente. ¿Qué quiere decir? Que es importante aprendernos esta reglita gramatical para que nos ayude a manejar ese contexto sin ningún inconveniente y sin ningún tipo de error. Al lado derecho de nuestra pantalla vamos a tener un vocabulario que lo vamos a estudiar. Work, sleep, drink, walk, play. Miremos los plurales también de cómo hacer oraciones afirmativas con going to. Tenemos el subject, el verb to be, going to, verb plus complement. Es decir, que yo puedo agregar un complemento también a las oraciones. Miremos, en los subjects tenemos los plurales we, you, they. En el verb to be tenemos are, going to, watch, eat, look at, TV, pizza, and picture. Como he dicho y he repetido en clases anteriores, estamos utilizando muy repetidamente el vocabulario con el fin de que ustedes puedan familiarizarse con estas palabras y sea pues un poco más fácil, no pensando en qué significa la palabra, sino más bien memorizando esta estructura que es la columna vertebral del inglés. Ok, entonces leamos. We are going to watch TV. Nosotros vamos a ver televisión. You are going to eat pizza. Ustedes van a comer pizza. They are going to look at the picture. Ellos o ellas van a ver la pintura. Recordemos, como siempre, es importante el verb to be plus el going to. ¿Ok? Para formar exactamente las oraciones sin ningún inconveniente y poderlo hacer de una manera correcta. Es importante. Los errores más frecuentes con going to. Muchos estudiantes cometen este error. I going to work. Y recordemos que I going to work es incorrecto, ya que yo debo adicionar el verbo to be, como me lo dice la estructura. Subject, subject, verb to be, no está. Going to work. Es decir, que la forma correcta es I am, o en su contracción, I'm going to work. Miremos el segundo. You going to sleep. Tenemos el mismo problema.
el mismo error, ya que tenemos el subject, pero no está el verb to be. Miremos nuestra estructura. Subject y el verb to be. Y después sí seguiría el going to. Es decir, que tenemos el mismo problema que en el primer ejemplo. He going drink. Aquí tenemos doble error, ya que he debe ir adicionado con el is, es decir, con el verbo to be, que ya hemos hablado anteriormente, el going, y faltaría la palabra to, o el infinitivo to drink. Miremos el siguiente. She's going to walks. She's going to walks. Tenemos subject, verb to be, going to. Subject, verb to be, going to. ¿Qué sigue después de going to? Sigue un verbo en su forma presente sin ningún tipo de variación. Y aquí tenemos walks, es decir, que está incorrecto porque el verbo es walk, no walks. Recordemos que únicamente cambia o se le agrega la S en las terceras personas del presente simple, no en el going to, que estamos hablando de una estructura que se refiere al futuro, a un futuro próximo. Miremos el siguiente. It is going to playing. It is going to playing. Tenemos el subject, el verbo to be, perfecto, el going to, perfecto, pero el play está acompañado de ing y mi estructura me dice que debe ir el verbo totalmente normal en presente sin ningún tipo de conjugaciones o sin ningún tipo de acompañamientos o de cambios como tal. Entonces, la forma correcta sería it is going to play. Repitamos, I am going to work, you are going to sleep, he is going to drink, she is going to walk, it is going to play. ¿Ok? Entonces es muy importante, como siempre reitero, aprendernos la regla gramatical. Miremos el diálogo en contexto para que podamos practicarlo un poco más. Dialogue. Hey Mary, how are you? Fine, thank you. And you? Fine, thanks. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? I'm going to work, and you? Well, I'm going to walk around here. Leémoslo nuevamente. Hey Mary, how are you? Fine, thank you. And you? Fine, thanks. What are you going to do tomorrow? I'm going to work, and you? Well, I'm going to walk around here. Entonces, aquí a este lado tenemos la traducción de este diálogo. Pero analicemos la estructura. Subject, verb to be, going to, y verbo en presente normalito. Es decir, que la estructura está totalmente correcta. Analicemos el siguiente. Subject, verb to be, going to, y el verbo en presente sin ninguna novedad. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta, como siempre, nuestra estructura, ¿ok? En conclusión, repasemos nuestra estructura gramatical, que es la columna de este tema, del going to. Tenemos el sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos el verb to be, am, are, is, are. Recordemos que you se repite dos veces, ya que uno es para singular y el otro es para plural. El going to en todos los sujetos y el verb en sus complementos. En su tiempo presente sin ningún tipo de novedad. Si queremos adicionar un complemento, pues tendremos aquí en los plurales TV, pizza and the picture. En cualquiera de los subjects se puede adicionar un complemento. Por ejemplo, I'm going to work tomorrow. Voy a trabajar mañana. Mañana sería el complemento. El important tip que tenemos acá es nuestra estructura gramatical. Sujeto, verb to be, plus going to, plus verb. ¿Ok? Por favor, repasen mucho. Aprendan estas reglitas y recuerden mi recomendación. Anoten estas reglas en un cartoncito, en una memoficha y hagan ejercicios debajo de estas estructuras para que nunca se equivoquen ni hablando ni escribiendo. Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase y chao.